Hoy vamos a hablar de Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza. Hablar de Luis Aragonés es hablar de palabras mayores, es hablar de historia en el fútbol español. Pero antes, no me gustaría empezar a hablar de Luis Aragonés sin mencionar un proyecto rojiblanco, como no, que se está produciendo estos días, estas últimas semanas y estos últimos meses. Desde el Frente Atlético se lanzó una iniciativa, un crowdfunding, en el que se busca construir una estatua de bronce en homenaje a don Luis Aragonés. Esta estatua será donada al Atlético de Madrid para ser situada en los aledaños del Metropolitano. Esta estatua será financiada mediante un crowdfunding en el cual todo aficionado al fútbol y al Atlético de Madrid que quiera puede hacer una aportación de 15 euros. Esta aportación irá a un fondo con el cual se construirá esta estatua a don Luis Aragonés. Con ello se busca que Luis Aragonés tenga aún más presencia en el Atlético de Madrid. Se busca que Luis Aragonés siga vivo en la historia del Atlético de Madrid. Esta estatua será construida por Alicia Huertas y en la aportación de 15 euros se otorgará un diploma y una moneda que acredite que has participado en este crowdfunding. Hasta el momento ya se lleva conseguido un 42% del 100% total. Son 300.000 euros lo que se necesita para poderse construir esta estatua, que además se va a sustentar en piedras del Vicente Calderón. Está siendo demolido, pero Luis Aragonés va a sustentarse en las piedras del estadio que le vio crecer como entrenador y como futbolista. Os dejo toda la información relativa a esta campaña de crowdfunding en la cajita de descripción y si no lo habéis hecho, recordad, participad. Va en nombre del sabio de Hortaleza. Luis Aragonés es historia viva del fútbol español y del Atlético de Madrid. Jugó como futbolista durante muchos años, comenzó como futbolista en la 58-59 en el Getafe y acabó retirándose en la 74-75. Sus periplos futbolísticos son recordados sobre todo por su paso en el Atlético de Madrid, donde se convirtió en la leyenda que es hoy en día en el equipo rojiblanco. Consiguió 3 ligas y 2 copas del Generalísimo de por aquel entonces. Además, sumó el Pichichi de 1970, un hecho que pocos recordarán, y es que este trofeo Pichichi de 1970 lo compartió con José Eulogio Gárate, compañero en el Atlético de Madrid, y junto a Mancio Amaro, jugador del Real Madrid. Los tres consiguieron anotar esa temporada un total de 16 goles cada uno y acabaron compartiendo el trofeo Pichichi que les acreditaba como máximos goleadores de la temporada 69-70. Pero Luis pasó a la historia del fútbol español, no tanto del Atlético de Madrid, como entrenador y seleccionador español. Luis Aragonés cogió las riendas de la selección española, una selección que apenas había conseguido títulos históricos, tan solo la Eurocopa de 1974, y llegó a la selección el 1 de julio de 2004. Desde entonces, durante 4 años, Luis Aragonés fue objeto de muchas críticas, de portadas injustas y de un número de críticas incluso desde la propia Real Federación Española de Fútbol. Unas críticas no merecidas para Luis Aragonés, y es que durante esos 4 años, pese a que Luis era como era y tenía su carácter, consiguió crear y formar un grupo que acabó siendo campeón de Europa. Un grupo que acabó conquistando la Eurocopa de 2008 con el gol de Fernando Torres en la final de Viena, como todos recordaréis. Pero es que antes Luis Aragonés había decidido dejar fuera a Raúl González Blanco. El capitán madridista, el ídolo madridista por aquel entonces, estaba quedándose fuera de las convocatorias de la selección. Y es que en el fracaso en el Mundial de Alemania, las críticas eran constantes a Luis Aragonés. Es más, el sabio Hortaleza pensó incluso en abandonar la selección. Finalmente no fue así, continuó al frente de la selección, continuó con esa pequeña gran revolución para esa roja que todos conocemos hoy en día, para ese tiki-taka que acabó en Viena, en Austria y Viena, consiguiendo la Eurocopa de 2008. Consiguió asentar unas bases de un juego que muy pocos creían en él, con esos locos bajitos que junto a David Villa y Fernando Torres en la punta de ataque acabaron dándonos muchas alegrías. Un grupo que acabó además conquistando el Mundial de Sudáfrica y la posterior Eurocopa. 3 títulos seguidos nunca antes visto en una generación que para mí partía de la base y de los cimientos de don Luis Aragonés, la leyenda del fútbol español. Unas críticas que fueron injustas, y es que Luis Aragonés creía en un proyecto, en una filosofía que llevaría a la selección española y a España a lograr títulos históricos. Es por ello que nos hemos dado cuenta con el pasar de los años que Luis Aragonés era un adelantado a su época. Era una persona que veía el fútbol de forma diferente, que pese a sus formas que muchas veces le perdían, era un entrenador único en España. Era un entrenador que posiblemente no volvamos a ver en la selección española y en el fútbol español. Una liga, 4 copas, una Supercopa de España, una Copa Intercontinental y una Eurocopa son los títulos que avalan a don Luis Aragonés.
y es que Luis Aragonés ha sido y es historia del Atlético de Madrid y de la selección española. En la temporada 1974, pocos lo recordarán, Luis Aragonés dejó de ser jugador profesional para ser entrenador del Atlético de Madrid. De una semana a otra pasó de jugar en el Atlético de Madrid a entrenar en el Atlético de Madrid. Una temporada en la que el Atlético de Madrid perdió su primera final de Copa de Europa. Y es que además de las de Lisboa y Milán, el Atlético de Madrid perdió contra el Bayern de Múnich en Heysel una final de Copa de Europa. Una final en la cual Luis Aragonés, todavía jugador, anotó el gol que parecía dar la primera Copa de Europa al Atlético de Madrid. Una falta en la que, según acabó golpeando el balón, Luis Aragonés ya sabía que ese balón iba a entrar. El Atlético de Madrid estaba a tan solo 6 minutos de alzar su primera Copa de Europa. Pero en el 120, en el último minuto, tras un disparo lejano, Miguel Reina erró y acabó viendo cómo empataba el Bayern de Múnich en Heysel. Por aquel entonces no había prórrogas ni penaltis. El partido se iba a decidir en un segundo encuentro, que el Atlético de Madrid acabó perdiendo. Una final que posiblemente Luis Aragonés debía haber levantado esa copa, pero el fútbol es así de caprichoso y no lo deseó. Pese a ello, Luis Aragonés al año siguiente se hizo con las riendas del vestuario del Atlético de Madrid para acabar conquistando la Intercontinental, una copa que disputaba el campeón de América y el campeón de Europa. Una copa que rechazó jugar el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid sí jugó. Una copa que acabó ganando el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Una final ante Independiente de Avellaneda que acabó ganando por un global de 2-1 a favor de los colchoneros. En Argentina, el Atlético de Madrid perdió por la mínima, pero el Vicente Calderón, la olla a presión que todos conocemos, gracias a los goles de Irureta y el Ratón Ayala. Una final que todo Atlético recordará. Y es que el Atlético de Madrid se proclamaba, era el primer equipo en proclamarse campeón del mundo sin haber ganado la Copa de Europa o su homólogo en América. El Atlético de Madrid con Luis Aragonés a la cabeza era historia del fútbol. Todo ello con Luis Aragonés, que es historia del fútbol. Y es que el sabio de Hortaleza es mucho más que un entrenador. El sabio Hortaleza es el fútbol español. Y con este pequeño homenaje a Luis Aragonés me quiero despedir, no sin antes daros las gracias a todos. Muchas gracias por estar cada lunes aquí, por estar en cada vídeo de actualidad. Y es que sin vosotros nada de esto sería posible. Ya somos más de 200 suscriptores. Muchas gracias a todos. Recordad, dar a me gusta, comentar qué tipo de vídeos queréis ver. Y recordad, Luis Aragonés, eterna leyenda.